Muy buenos días, estamos en la clase número 19 de inglés para los estudiantes de cuarto de básica. Vamos a empezar, no sin antes recordarles que este icono nos permite saber cuándo el contenido debe ser pasado a nuestro portafolio. El día de hoy nos toca ver un tema relacionado con verbos, en este caso el verbo to have. Es uno de los verbos más usados en inglés junto con el verbo to be. Son de los más usados, más comunes y sirven para varias cosas. El día de hoy vamos a ver cómo se conjuga este verbo y empezamos por el ejemplo que tenemos aquí. El verbo have, a diferencia del verbo to be, que recordemos que tenía tres modos de conjugación para cuando era el pronombre I, era am, para la tercera persona del singular, he, she, it, era is, y para el plural era are. El verbo have solamente tiene dos modos. Uno que es común a todos los pronombres, excepto el segundo modo que solamente va para las terceras personas del singular, es decir, los pronombres he, she, it. Cuando va he, she, it, el verbo ya no es have, sino has, como pueden observar aquí, solamente para la tercera persona del singular. Es decir, que la conjugación queda de esta forma. I have, you have, he has, she has, it has, we have, you have y they have. Nótese que aquí en tercera persona del singular debemos recordar que el he es un pronombre masculino, el she es un pronombre femenino y el it algo que designa cosas o animales siempre y cuando estos animales no tengan un nombre propio. Bien, la práctica consiste en lo siguiente: poner el verbo que corresponda, o mejor dicho, la forma del verbo que corresponda, have o has. Vamos a identificar y vamos a reconocer qué forma del verbo va en cada una de estas oraciones. En la primera tenemos the teachers, en espacio, new books. Atendiendo aquí al sujeto, tenemos the teachers. Si pudiésemos reemplazar the teachers por un pronombre, ¿con qué pronombre se podría reemplazar? Se puede reemplazar con el pronombre they. Y si es they, ¿qué forma del verbo va? ¿Have o has? Va a la forma have, porque recordemos que es en plural. Siguiente, I, un espacio, a big house. Pronombre I, ¿qué forma va? ¿Have o has? Va have. Tercera oración, Melanie, espacio, long hair. ¿Va have o va has? En este caso va has porque es un nombre femenino. Si lo reemplazamos por un pronombre diría she, por lo tanto va has. Cuarta oración, the elephant, espacio, a short tail. En este caso también va has, porque the elephant es un animal y es cuando suceden estos ejemplos de sujeto, pueden ser reemplazados con el pronombre it. Quinta oración, you, espacio, an English class. Va la forma have porque va en plural. Recordemos que el you puede ser tanto tú como ustedes. Sexta oración, es un nombre masculino, por lo tanto va has. Séptima oración, we, pronombre en plural, por lo tanto va have. 8. The students, plural, por lo tanto va have. Novena oración, she, recordemos que es tercera persona del singular, por lo tanto va has. Y el último, que es it, que también es tercera persona del singular, y por lo tanto también va has. Aquí aprendimos a identificar cuándo va have, cuándo va has. Ahora, el verbo to have también tiene contracciones, al igual que el verbo to be, ¿recuerdan? Aquí tenemos las formas largas o las formas completas que ya vimos al principio, y aquí tenemos las formas cortas o abreviadas. Como dice aquí, la forma larga es I have, y la forma contraída o la forma corta es I. La forma larga you have tiene su forma corta you. La forma larga he has tiene su forma corta his. La forma larga she has
tiene su forma corta que es she's. La forma larga it has tiene su forma corta que es its. La forma larga we have tiene su forma corta que es with. La forma otra vez you have tiene su forma contraída que es you've. Y finalmente they have, su forma contraída es they've. Recuerden que esto lleva apóstrofe para poder indicar la contracción. El significado no cambia, en ambas son iguales. Ustedes pueden elegir escribir de esta forma o escribir de esta forma. Y el verbo to have también tiene una forma negativa. En este caso acompañado del not. ¿Recuerdan el verbo to be? Era acompañado del not. Pero sucede que el have necesita otro verbo, un verbo auxiliar, que en este caso es el do. Y como lleva un verbo auxiliar, en este caso las formas para las terceras personas se aplican en el auxiliar, es decir, en el do y ya no en el have. Noten que el have va igual en todos los pronombres. El que cambia es el auxiliar, que en este caso es do, para todos excepto para las terceras personas, que aquí es das y das. Como ven aquí. El have va en su forma base, no cambia. Y el do es un verbo auxiliar. Recuerden que al momento de traducir, el do, digamos que no tiene un significado. Es como si no estuviese aquí. No se lo toma en cuenta a la hora de traducir, pero a la hora de escribirlo, para escribir correctamente, obviamente debe estar escrito aquí. Entonces, la forma larga, I do not have, su forma corta es I don't have. You do not have, you don't have. He does not have, he doesn't have, y así sucesivamente, como ven aquí. Al igual que el verbo to be, el verbo to have también tiene una forma interrogativa. Y para ello también se vale del verbo auxiliar do. En este caso la estructura es el do, pronombre y el verbo. Al igual que el caso anterior, lo que cambia en las terceras personas es el auxiliar y no el verbo principal. Nótese que va have, al igual que el anterior, en todos los pronombres. Lo que cambia es en las terceras personas del singular solamente el auxiliar. Das y das. ¿No? Y aquí están los ejemplos. Por ejemplo, con el I, do I have a brother? Siguiente, do you have a car? Siguiente, does he have a cousin? Siguiente, does she have a boyfriend? Siguiente, does it have a future? Siguiente, do we have a chance? Siguiente, do you have a children? Y siguiente, do they have a party? Muy bien, esa es la breve explicación de el uso del verbo to have para formar oraciones afirmativas, para formar oraciones negativas y para formar preguntas, oraciones interrogativas. Y bien, habiendo visto esto ya, su deber consiste en lo siguiente. La primera parte es completar estos espacios en blancos de estas oraciones con la forma has o con la forma have. ¿Cómo lo hacen? Aquí tienen los pronombres. Tienen que identificar cuándo va has, cuándo va have. Y la segunda parte es repetir la conjugación del verbo to have 5 veces. 5 veces la conjugación del verbo to have, que era el I have, you have, he have, todas esas. 5 veces tienen que repetirlas y eso sería todo. Les recuerdo que el deber no tienen que enviarlo por ningún medio, tienen que realizarlo y archivarlo en su portafolio. Y habiendo dicho eso, nos despedimos hasta una nueva ocasión con un nuevo tema de esta asignatura.